De el libro de William Walker Atkinson, El secreto del éxito. ¿Todavía no has descubierto tu individualidad? ¿Está tu ser real oculto en algún escondido rincón de tu mente? ¿Necesitas potenciar el uso de tu voluntad? William Walter Atkinson, uno de los pensadores más influyentes de principios del siglo XX, dentro del movimiento conocido como New Thought, nos da en este libro las claves para acceder al enorme poder que está latente en nuestras mentes. En él aprenderás cómo encauzar el poder del deseo, aprenderás a usar la fuerza de tu alma y aprovecharte al máximo de la ley de la atracción. Todo ello te permitirá lograr una vida mucho más plena y llegar a ser la persona que estás destinada a ser. Al ponerme a escribir este libro, que titulo El secreto del éxito, no puedo impedir que me asalten las dudas. No es que no le tenga simpatía al tema, ni tampoco que no crea que existe un secreto del éxito, sino que más bien es porque ya se ha escrito demasiado acerca del éxito. Son tantos los que han hablado de esto que uno teme adoptar una posición en la que puedan considerarlo como maestro del éxito. Es mucho más fácil decir las cosas que hacerlas. Es más fácil llenar páginas y páginas con buenos consejos y dedicarse a formular un código de preceptos que salir al campo del comportamiento real y poner en práctica esos mismos preceptos. Ya te puedes imaginar por qué me asaltan las dudas al asumir un papel que deja la puerta abierta a que se me considere un maestro del éxito de los de haz lo que te digo y no lo que yo hago. Pero esta cuestión tiene otra faceta. Aparte del mero recital de la lista de buenas cualidades que llevan al éxito, lista que todo escolar y todo lector de libros de autoayuda conoce perfectamente, hay algo más, y ese algo más sugiere que el buscador del éxito posee algo en su interior que, si lo traduce en acción, tendrá para él un valor incalculable. Y este es el verdadero secreto del éxito, que no tiene nada que ver con una lista de normas a seguir. Por ello, me propongo dedicar este libro a desarrollar mi idea de que es ese algo que tenemos en nuestro interior y que logrará aquel que lo desarrolle y consiga expresarlo en actos. Así, no esperes encontrar aquí un compendio completo de reglas que te llevarán al éxito, aprobadas y formuladas por aquellos que han tenido éxito y que lo lograron solo tras aplicar dichas reglas, por lo que se sienten inclinados a pasarlas a otros. Este libro no es de ese tipo, sino muy diferente. Espero que les guste. De cualquier forma, siempre te hará bien. Todos nos esforzamos buscando el éxito. La idea que cada uno posee del éxito puede no ser la misma, pero todos estamos de acuerdo en nuestro deseo de lograrlo. Lograrlo es la palabra que encarna la esencia de eso que llamamos éxito. Es alcanzarlo, llegar a la meta que nos hemos propuesto. Ese es el asunto del éxito. Muchos hombres y mujeres se han dedicado a señalar el camino hacia el éxito y aunque algunos han sido de gran ayuda para quienes lo seguían en el sendero del logro, ninguno hasta ahora ha sido capaz de contar toda la historia acerca del éxito. Y ello no es de extrañar, porque en el camino hacia el éxito cada hombre y cada mujer, en cierta medida, dictan la ley para sí mismos. No hay dos temperamentos exactamente iguales. La naturaleza se complace en la variedad. Ninguna circunstancia es exactamente igual que otra, pues en ellas se manifiesta también la infinita variedad de la naturaleza. Por ello, es tontería tratar de establecer normas de aplicación universal, normas que sin duda estarán todas encaminadas hacia la meta del éxito. Tan solo tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver las necesidades particulares que tienen los distintos individuos que componen las masas, y así nos daremos cuenta de lo absurdo de intentar dictar normas de aplicación universal sobre este tema. Cada hombre y cada mujer que ha tenido éxito lo ha hecho de un modo distinto, aunque generalmente siguiendo ciertas líneas comunes de acción.
De hecho, lo que conocemos como particularidad o singularidad parece jugar siempre un papel importante en el éxito de la mayoría de las personas que han logrado alcanzarlo. La singularidad da a quienes la poseen un buen bagaje que les permitirá no seguir férreamente ningún conjunto de reglas previamente marcadas. Por ello, debo señalar como un principio importante el hecho de que cada uno debe trabajar en busca del éxito siguiendo las líneas de su propia particularidad, en lugar de seguir ciegamente una serie de normas o de líneas de conducta marcadas por otros. Ante lo que acabo de decir, puede parecer extraño que pensando como pienso, me haya atrevido a escribir un libro titulado El secreto del éxito, especialmente habiendo comenzado él mismo manifestando la imposibilidad de establecer una serie de normas sobre el tema. Puede parecer paradójico, pero ya verás que no lo es. Es cierto que creo que todos y cada uno deben trabajar en busca de su éxito, siguiendo las líneas de su propia singularidad y particularidad, en lugar de seguir algún plan establecido por otros. Y aquí es en donde reside el secreto del éxito, en seguir las líneas de su propia singularidad y particularidad. De esto se deduce que poseemos dicha singularidad precisamente para trabajar siguiendo sus lineamientos. Y en la medida en que tengamos esa singularidad, poseeremos el primer requisito para lograr el éxito. Y a esto es a lo que me refiero cuando hablo del secreto del éxito: singularidad. Toda persona posee una singularidad latente, pero muy pocos le permiten expresarse. La mayoría de nosotros somos como reses que caminan complacidas tras la que lleva el cencerro, cuyo sonido guía nuestros pasos. Pensamos, de alguna forma, que quien lleva el cencerro posee el conocimiento, el poder y la capacidad de pensar, y en lugar de desarrollar nuestros propios poderes aletargados, nuestras posibilidades latentes, dejamos que permanezcan en la oscuridad mientras andamos mansamente tras aquel que lleva la campana. En ese sentido, el ser humano se parece mucho a estos animales. Preferimos obedecer e imitar antes que asumir la responsabilidad de dirigir nuestros propios pasos. Esperamos que alguien nos guíe y luego salimos todos en estampida tras él. Es de extrañar que esos líderes reclamen para sí mismo lo que consideran más sustancioso, dejando que la manada se contente con la hierba medio seca. En absoluto, pues precisamente por su singularidad e iniciativa, sus seguidores les han otorgado el privilegio de elegir. De hecho, se les elige como líderes por esa cualidad de autoafirmación y asertividad. Si en lugar de ello se hubieran mostrado modestos y educados, la manada los habría hecho a un lado sin reconocerlos como líderes, yendo a buscar a otros que sepan cómo estar al frente. En este libro tampoco trataré de despertar en ti el espíritu de llegar a lograr eso, ni el deseo de luchar por dirigir a la manada. Más allá de cierta vanidosa autosatisfacción, no hay mucho que valga la pena en el hecho de dirigir a otros. Lo verdaderamente deseable es poseer la suficiente singularidad e iniciativa para llegar a ser tu propio portador del cencerro, para marcar tu propia ley. Los grandes seres, los verdaderamente fuertes, no se preocupan de la manada, que sin embargo los siguen obedientemente. Esto no les causa ninguna satisfacción, ratificando tan solo las ambiciones de las mentes inferiores. Los grandes hombres, los grandes espíritus de todos los tiempos, han obtenido más satisfacción de esa convicción interna acerca de su fuerza y capacidad que del aplauso de las masas y de la servidumbre de quienes solo piensan en imitarlos y seguir sus pasos. Así que el quid de la cuestión es lo que llamamos singularidad. Todos la poseemos en nuestro interior y todos podemos desarrollarla y ponerla en acción. Esa singularidad es la expresión de nuestro ser, ese ser al que nos referimos cuando decimos yo. Cada uno de nosotros es un individuo, un yo distinto a cualquier otro yo del universo. Y en la medida en que expresemos y desarrollemos los poderes de ese yo, seremos fuertes, grandes y exitosos. Es algo que todos poseemos, pero su expresión externa depende
de cada uno de nosotros, y esa expresión externa constituye el núcleo del secreto del éxito. Por eso he usado esta expresión y sobre todo te voy a hablar en este librito. Creo que vale la pena aprender este secreto. Capítulo 1. El individuo. En el capítulo anterior dije que el secreto del éxito consiste principalmente en la libre expresión de esa singularidad, del yo. Pero antes de que seas capaz de aplicar esta idea con éxito, deberás descubrir y ser consciente de qué es realmente ese yo que hay en tu interior. A muchos de ustedes, a primera vista, esto les parecerá ridículo, pero vale la pena que captes la idea, pues con la realización del yo nos viene el poder. Si tratas de tomar conciencia de ti mismo, descubrirás que eres un ser más complejo de lo que pensabas. Primeramente, verás que está el yo, que es el ser real o el individuo, y que luego hay un yo que es algo añadido y perteneciente al yo primero, la personalidad. Si el yo primero trata de examinar al otro yo, verá que éste consiste o está formado por 3 fases o principios. 1, el cuerpo físico. 2, la energía vital. Y 3, la mente. Para mucha gente su cuerpo es el yo. Sin embargo, un pequeño examen les mostrará que el cuerpo no es más que una cobertura material, una máquina a través de la cual el yo real puede manifestarse. No hace falta mucho para darse cuenta de que uno puede estar consciente del yo y al mismo tiempo olvidarse totalmente del cuerpo físico. De ello se deduce que el yo es independiente del cuerpo y que éste forma parte de ese otro yo secundario. El cuerpo físico está compuesto por innumerables partículas que cambian en cada momento de nuestra vida. Tu cuerpo de hoy es totalmente distinto del cuerpo que tenías hace un año. Luego tenemos el segundo principio de ese yo secundario, la energía vital, o lo que podemos llamar vida. Vemos que es algo independiente del cuerpo y que le da energía, pero a su vez es también transitorio y cambiante. Podemos considerarlo como algo que anima y energiza al cuerpo. ¿De qué se sirve el yo para examinar y averiguar su propia naturaleza? La respuesta que automáticamente me viene a los labios es la mente. Ella es la que me permite captar la verdad de lo que acabamos de decir. Pero fíjense, al hablar de la mente he dicho ella es la que me permite. Al decir esto, no estoy de alguna forma afirmando que la mente es algo de que el yo utiliza. Piensa un momento, ¿tú eres tu mente? Verás que tus estados mentales se suceden, que tus emociones cambian, que tus sentimientos difieren de un momento a otro, que tus ideas y tus pensamientos son muchas veces incoherentes y están sujetos a influencias externas, o bien son moldeados y gobernados por lo que hemos llamado yo o tu ser verdadero. Es decir, debe haber algo más allá de los estados mentales, de las ideas, de los sentimientos, de los pensamientos, etc., que es superior a todos ellos y que los conoce al igual que conoce cualquier objeto separado de sí mismo, pero que él puede utilizar. Decimos yo siento, yo pienso, yo creo, yo sé. Entonces, ¿qué es el verdadero ser? ¿Los estados mentales que he citado o el yo que es la causa real de todos los fenómenos mentales? ¿Quién sabe? No es la mente, sino el yo que utiliza la mente para saber. Si nunca has estudiado el tema, esto puede parecer un poco abstracto, pero si piensas un poco sobre ello, pronto lo verás con claridad. No te estoy diciendo estas cosas para instruirte en metafísica, filosofía o psicología, pues ya hay muchos libros que tratan de estas materias en profundidad. Ese no es el motivo de este libro. El asunto es que con la realización del yo o de tu ser verdadero te llegará una sensación de poder que te hará fuerte y se manifestará en todo cuanto hagas. Ese despertar a la realización del yo, clara y vívidamente, te dará una sensación de ser y de poder que nunca antes tuviste. Antes de que puedas expresar tu singularidad,
deberás ser consciente de que eres un individuo singular, y antes de ser consciente de que eres un individuo singular, deberás ser consciente de ese yo que hay en tu interior. El otro yo secundario de este es lo que llamamos personalidad. Es tu apariencia externa. Tu personalidad está formada por incontables rasgos, características, hábitos, pensamientos, expresiones y emociones. Pero no es más que una serie de peculiaridades y rasgos personales que tú pensaste hasta ahora que eran tu yo real, pero no lo son. ¿Sabes de dónde surgió la idea de la personalidad? Te lo voy a decir. Si buscas en un buen diccionario, verás que esta palabra procede del vocablo latín persona, que era una máscara usada antiguamente por los actores, y también de otras dos palabras, sonare, que significa sonido, y per, que significa a través de. El significado de ambas combinadas es sonar a través, es decir, la voz del actor sonaba a través de la máscara del personaje que estaba representando. Así, la personalidad no es otra cosa que el papel que representamos en el gran teatro de la vida o en el escenario del universo. El individuo real escondido tras la máscara de la personalidad eres tú, el ser real, el yo, esa parte de ti mismo de la cual eres consciente cuando dices yo soy, que es la afirmación de tu existencia y de tu poder latente. La palabra individuo significa algo que no puede ser dividido, algo que no puede ser lastimado ni herido por fuerzas externas, algo real. Y tú eres un individuo, un ser verdadero, un yo, algo enriquecido con la vida, la mente y el poder, para usarlo según tu voluntad. Un poeta llamado Hor escribió: «Soy señor de 1000 mundos y reino en ellos desde el principio de los tiempos, noche y día, en cíclica alternancia, van pasando mientras observo su contenido, cuando el tiempo cesa yo descanso, pues yo soy el alma del hombre». Capítulo 2. El espíritu. Para muchos de ustedes, el título de este capítulo les sugerirá que tiene algo que ver con espíritus, entidades desencarnadas, el alma, o algo así a lo cual se le suele aplicar el nombre de espíritus. En esta ocasión uso esta palabra en un sentido distinto. Uno de los significados de la palabra espíritu es energía, viveza, entusiasmo, ánimo, etc. Estos significados te darán idea del sentido en el que estoy aquí usando este término. En este caso, la palabra espíritu expresa la idea de la naturaleza esencial del poder universal que se manifiesta también en el hombre como centro de su ser, su fuerza y poder esencial, de donde procede todo aquello que lo convierte en un individuo. No me estoy refiriendo a ninguna cualidad etérea, espiritual o del más allá, sino al estado de ser animado, con vida y con vigor, y esa vida y ese vigor proceden del núcleo de nuestro ser, de esa zona o plano de nuestra mente y nuestra conciencia, del yo soy. Este espíritu se manifiesta en grados distintos según los individuos y también entre los animales. Es una cualidad y una expresión vital elemental, fundamental y primitiva, y no depende de la cultura, el refinamiento o la educación. Su desarrollo parece depender de un reconocimiento instintivo o intuitivo de ese algo interior, del poder del individuo que se deriva de ese poder universal del cual todos somos una expresión. Incluso algunos animales parecen poseerlo. Hablando sobre el adiestramiento de los animales, un conocido escritor manifestaba la conciencia instintiva que de ese espíritu poseen algunos animales. Si ponemos 2 mandriles machos en la misma jaula, veremos cómo abren la boca mostrando todos sus dientes y rugiéndose mutuamente. Pero pronto veremos que uno de ellos, tal vez incluso poseyendo una mayor dentadura, ruge de un modo distinto que lo señala como inferior al otro. No hay necesidad de lucha. Y lo mismo ocurre con los grandes felinos.
Si colocas 2 o 4 o una docena de leones juntos, también sin conato de lucha, pronto verás que uno de ellos tiene la señal del jefe, con lo cual él elige su comida antes que los demás. Y si lo desea, el resto ni siquiera comenzará a comer hasta que él haya terminado. Es el primero que bebe el agua fresca. En resumen, es el rey de la jaula. Cuando un domador está ante un felino que actúa raro, la actitud del animal es prácticamente la misma que la del rey de la jaula, arriba mencionado, y sería poco inteligente retar su liderazgo. En la cita anterior, su autor manifiesta claramente que no siempre es el mandril con mayores colmillos el jefe, y que tampoco el rey león impone su dominio necesariamente ganando una pelea. Es algo mucho más sutil que físico, pues se trata de la manifestación de un tipo de cualidad sutil en el animal. Y lo mismo ocurre con el hombre. No siempre es el más corpulento y de mayor fuerza física el que gobierna. El líder llega a hacerlo en razón de esa cualidad misteriosa que he llamado espíritu y que la gente a veces denomina carisma. Cuando dos individuos entran en contacto, se da entre ellos un forcejeo mental, por supuesto, sin mediar ni una sola palabra. El alma sopesa a la de la otra mientras ambos se miran y algo sutil en ella, cada uno de ellos conecta con el otro. Posiblemente todo ocurra en breves instantes, pero el conflicto está ya dilucidado para siempre y cada uno de ellos sabrá si es el vencedor o el vencido. Puede no haber entre ambos ninguna sensación de antagonismo. Sin embargo, parece existir un reconocimiento interno por ambas partes de que uno de ellos es el líder. Y este liderazgo no depende de la fuerza física, de los logros intelectuales, ni de la cultura en el sentido ordinario, sino que es la manifestación y el reconocimiento de esa cualidad sutil que he llamado espíritu. La gente inconscientemente afirma su reconocimiento de esta cualidad en ellos y en otros mediante el uso de este vocablo. A veces oímos decir que a alguien le falta espíritu o que otro tiene el espíritu muy alto. Los creadores de caballos de carreras dirán que un caballo con espíritu con frecuencia gana a otro con mayores cualidades físicas, pero con menor espíritu o menor clase. Los jinetes manifiestan que ese espíritu es reconocido por los otros caballos, los cuales se ven afectados y se desaniman dejándose vencer, aunque tal vez posean muchas mejores cualidades físicas. Este espíritu es una fuerza vital que en distintos grados poseen todos los seres vivos, y es algo que todos podemos desarrollar y reforzar. En el siguiente capítulo veremos algunos casos de su manifestación entre las personas. Un ejemplo histórico de este espíritu en circunstancias aparentemente abrumadoras nos lo ofrece la entrevista entre Hugo, obispo de Lincoln, y Ricardo Corazón de León en la iglesia de Rochdale. En su deseo de continuar la guerra de Normandía, Ricardo pidió a sus varones y obispos suministros y dinero adicionales, pero Hugo se negó a darle más hombres y dinero. Manifestó que aunque la sede de Lincoln estaba legalmente obligada a suministrar hombres y dinero para el servicio militar entre los 4 mares de Bretaña, la guerra de Normandía no ocurría en ese espacio, y de este modo desafió al rey Ricardo, llamado Corazón de León. No era alguien a quien se pudiera desafiar sin consecuencias. Así, cuando llamó al obispo Hugo a Normandía, pocos dudaban del resultado. La caída del obispo era considerada un hecho. Nada más desembarcar en Normandía, 2 varones, amigos suyos, le informaron que el rey estaba terriblemente enfadado con él, aconsejándole que le enviase algún mensaje en tono humilde y conciliador antes de presentarse ante él. Pero el obispo se negó a hacer lo que le aconsejaban y procedió directamente al encuentro del monarca. Cuando el obispo entró, Ricardo estaba asistiendo a misa. Hugo caminó hasta él y, sin hacer caso de su gesto, le dijo: «Bésame, mi señor rey». Ricardo se volvió iracundo, sin saludarlo, pero Hugo, mirándolo a los ojos y sacudiendo el hombro real vigorosamente, repitió su demanda. «No te lo mereces», rugió el rey con odio e ira.
Sí, contestó Hugo, sacudiendo todavía más el hombro real. El rey gradualmente separó su mirada y bajó los ojos ante el obispo, saludándolo y besándolo debidamente. Entonces el obispo tranquilamente participó en el servicio religioso. Posteriormente Hugo desafió de nuevo al rey en el salón del consejo, persistiendo en su negación e incluso se atrevió a recriminar al rey su infidelidad hacia la reina. Los consejeros estaban sorprendidos, pues conociendo la fiereza y el coraje del temperamento de Ricardo, esperaban ver a Hugo muerto de un momento a otro. Sin embargo, éste surgió victorioso en la lucha del espíritu. Dice el historiador: por un momento el león fue domado. El rey no reconoció nada, pero se contuvo en su pasión, señalando posteriormente: si todos los obispos fueran como mi señor de Lincoln, no habría príncipe que pudiera levantar su cabeza ante ellos. Y esta no era la primera vez en que este obispo de Lincoln había vencido a un rey. Poco tiempo después de que el rey Enrique Plantagenet lo nombrara obispo, tuvo una seria disputa con el monarca. Enrique estaba en el parque Woodstock rodeado de su corte cuando Hugo se le acercó. El rey fingió no ver al obispo. Tras unos momentos de tenso silencio, el obispo, empujando hacia un lado al poderoso noble que estaba sentado junto al rey, tomó su lugar. El rey hizo como que estaba arreglando su guante de cuero. Entonces el obispo, con alegría y ligereza, le dijo: Su Majestad, me recuerda a su primo en Falaise. Falaise era el lugar donde el duque Roberto, antecesor de Enrique, se encontró con Arlota, hija de un curtidor, quien le dio su hijo ilegítimo, que posteriormente sería conocido como Guillermo el Conquistador. La atrevida alusión a su ancestro fue demasiado para el rey, que perdió su aplomo, accediendo luego a los deseos del obispo. Pero, como dice Fothergill con mucha razón, sería un gran error suponer que esa voluntad se muestra en toda ocasión. Lejos de ello, con frecuencia tiene tendencia a ocultarse y no es raro hallarla escondida bajo un aspecto exterior de amabilidad. Hay hombres y mujeres que presentan una apariencia de tal dulzura que parecen no tener voluntad propia y que existen simplemente para hacer lo que sea agradable a los demás. Pero espera a que llegue el momento y su voluntad latente se revela. Entonces descubrimos una mano férrea bajo su guante de terciopelo. No hay que engañarse con ellos. Este es el secreto de la verdadera diplomacia. Talleyrand lo poseía en un grado notable y así fue un diplomático atrevido, tranquilo y exitoso. Cavour también poseía este poder y lo usó con sabiduría. El presuntuoso y el fanfarrón carecen de él. Es un poder sutil que se resiste a aflorar a la superficie, pero en momentos de necesidad surge como una chispa dinámica, arrastrándola todo ante sí. Se trata de una fuerza elemental, de un poder irresistible. Capítulo 3. Poderes latentes. La mayoría de nosotros ha tenido la experiencia de que en el interior de nuestro organismo físico poseemos una fuerza especial. Estamos realizando alguna labor física y al rato nos hallamos agotados, sin aliento, y todo nuestro ser nos pide detenernos y descansar. Sin embargo, muchos hemos experimentado que, si en ese momento continuamos realizando la labor, llega un punto en que esa sensación de agotamiento desaparece y podemos seguir trabajando con muy poco esfuerzo. Este es un fenómeno que ha dejado perplejos a los especialistas. Incluso al día de hoy no existe una explicación clara del mismo. Es como si llegado a un punto el cuerpo accediera a un segundo y vasto depósito de energía vital, que el propio cuerpo mantiene en reserva para tales emergencias. Todo aquel que haya practicado algún deporte conoce perfectamente este peculiar fenómeno fisiológico, por lo que es algo conocido y admitido sin ninguna duda.
Curiosamente, hay un marcado paralelismo entre el funcionamiento de la naturaleza en los planos mental y físico. Al igual que se da este acceso al segundo reservorio de fuerza física vital, existe también una reserva de fuerza mental o de energía latente de la que podemos provisionarnos y prácticamente empezar de nuevo. Ciertos fenómenos mentales son muy semejantes a su contraparte física que hemos mencionado. Podemos estar al límite realizando algún tipo de trabajo mental pesado y tedioso. Podemos empezar a sentirnos enfermos cuando de pronto una oleada de energía hace que prosigamos el trabajo con frescura, vigor y entusiasmo mucho mayores que al comenzarlo. Es como si nos hubiéramos de pronto conectado con una fuente o un suministro nuevo de energía mental. La mayoría de nosotros conoce muy poco o nada acerca de las reservas de energía mental y de las fuerzas contenidas en nuestro ser. Caminamos con nuestro paso acostumbrado pensando que estamos haciendo lo mejor que podemos y que estamos obteniendo de la vida todo lo que se puede obtener. Sin embargo, estamos viviendo solo en la primera fase del esfuerzo, más allá del cual existen ilimitados depósitos de fuerza y energía mental. Se trata de un poder latente, unas facultades dormidas que están esperando la orden mágica de la voluntad para despertar, entrar en actividad y manifestarse externamente. Somos seres mucho más grandes de lo que pensamos, somos gigantes, si tan solo lo supiéramos. Muchos de nosotros somos como jóvenes elefantes que permiten ser amaestrados por hombres enclenques que los encadenan sin saber la gran fuerza y poder que está escondido en su organismo. Aquellos de ustedes que hayan leído nuestro libro titulado La conciencia interior recordarán lo que decía en él sobre las zonas por encima y por debajo del plano de la conciencia ordinaria. En esos planos ocultos de la mente existen impensables posibilidades, que son materia prima para realizar y lograr tareas mentales inconmensurables. Son como baterías maravillosas. El problema es que no somos conscientes de la existencia de esas facultades. Pensamos que somos meramente lo que manifestamos en nuestro andar cotidiano. Otro problema es que no tenemos incentivo para entrar en acción, carecemos de interés en realizar grandes cosas, no lo hemos deseado con suficiente fuerza. Ese desear con suficiente fuerza es el gran poder que mueve la totalidad de la vida. El deseo es el fuego que expande el vapor de la voluntad. Sin incentivo, es decir, sin deseo, no logramos nada. El deseo intenso y ardiente es una fuerza animadora. Es el gran incentivo para entrar en acción y para llevarnos a ese segundo reservorio de energía interna que nos permite realizar milagros mentales. Nos sorprendemos ante los logros de los grandes seres en todos los aspectos de la vida y nos excusamos a nosotros mismos diciendo que estas personas parecen tener algo que nosotros no tenemos. Esos son tonterías. Todos tenemos en nosotros mismos la posibilidad de realizar logros 1000 veces superiores a lo que estamos ahora consiguiendo. El problema no es una carencia de fuerza ni de materia prima mental, sino de deseo, interés e incentivo para llegar a esos maravillosos reservorios de poder dinámico que existen en nuestra mente. Fallamos en ponerlos a nuestro alcance, así como otras fuerzas y poderes naturales que están ansiosas de ser manifestadas y expresadas. Sí, ansiosas, pues toda fuerza natural es una situación estática, parece estallar en deseos de manifestarse y expresarse a sí misma en forma de una actividad dinámica externa. Esto parece ser una ley de la vida y de la naturaleza. La naturaleza y todo cuanto hay en ella parece ansiosa de expresarse activamente. ¿No te has sorprendido alguna vez cuando, a consecuencia de alguna pequeña presión o incentivo, algo en tu mente parece romper sus amarras y llevarte como un vendaval a realizar algún tipo de acción? ¿Nunca has realizado, en un momento de gran tensión o necesidad urgente, algo que a sangre fría considerabas imposible? ¿No has hecho a veces cosas en caliente, siendo que en circunstancias normales hubieras permanecido impasible sin hacer nada?
El fuerte deseo y el entusiasmo son dos factores importantes a la hora de poner a funcionar estas fuerzas latentes, estos poderes dormidos de nuestra mente. Pero no debes permanecer parado esperando llegar a un nivel de fervor necesario para que estas energías entren en acción, mediante un entrenamiento de la voluntad. O mejor dicho, mediante un cuidadoso entrenamiento de ti mismo en el uso de tu voluntad, puedes mantener el control de tu dispositivo mental de forma que lo puedas conectar o desconectar cuando sea necesario. Una vez domines esto, verás que no te cansas más cuando estás bajo gran tensión que cuando paseas tranquilamente. Este es uno de los grandes secretos del éxito. Para muchos, la palabra voluntad significa simplemente una firme coherencia de la mente hacia un propósito fijo y determinado. Para otros, significa algo como deseo, mientras para otros representa el poder de elección, etc. Sin embargo, para el ocultista, la voluntad es mucho más que eso. Es un poder vital, una fuerza activa de la mente, capaz de dominar y gobernar las otras facultades mentales y también de proyectarse a sí misma más allá de los órganos mentales del individuo y de afectar a otros que se hallen en su campo de influencia. Y es en este sentido en el que uso la palabra voluntad en este capítulo. No quiero llevar al lector a los tenues reinos de la metafísica, ni tampoco por los más arduos senderos de la psicología científica, pero sí quiero poner en su conocimiento la existencia de eso que yo llamo el poder de la voluntad y de su relación con el yo. Entre todos los poderes y facultades mentales, el de la voluntad es el más cercano al yo o ego de la persona, es la espada del poder en la mano del ego. Uno puede divorciarse a sí mismo mentalmente de las otras facultades y estados mentales, pero cuando piensa en el yo, está obligado a pensar en él como poseedor de ese poder que llamamos voluntad. La voluntad es un poder original del yo que está siempre con él, hasta el final. Es la fuerza con la que él gobierna, o debería gobernar, su reino mental y físico. El poder a través del cual su individualidad se manifiesta en el mundo exterior. El deseo es el gran poder motivador que incita a la voluntad a la acción. Como hemos mostrado, la acción de la voluntad sin el poder motivador del deseo es impensable. De esto se deduce que el cultivo y la correcta dirección del deseo implican canalizar la expresión y la manifestación de la voluntad. Cultivamos ciertos deseos para que la voluntad fluya por esos canales. Al cultivar el deseo según ciertas líneas, creas canales por los que la voluntad puede fluir en su marcha hacia la expresión y la manifestación. Por ello, tienes que asegurarte de dibujar tus canales de deseo claramente, creando las imágenes de lo que quieres. Asegúrate de que los canales del deseo sean profundos y nítidos mediante la fuerza de la atención repetida y de la autosugestión. La historia está llena de ejemplos de hombres que desarrollaron el uso de su voluntad. Digo desarrollaron el uso y no desarrollaron la voluntad, ya que el hombre no desarrolla su voluntad, pues su voluntad está siempre presente y lista para ser usada. Lo que el hombre desarrolla es su capacidad de usar esa voluntad y de perfeccionarse a sí mismo en su uso. Con frecuencia pongo el siguiente ejemplo. El hombre es como un trolebús, con su dispositivo mental conectado al cable de la voluntad. Por ese cable fluye la corriente que él capta y que lleva hacia abajo, hacia la mente, y con la cual puede moverse, actuar y manifestarse. Pero la corriente está siempre en el cable, y lo que se puede desarrollar es la habilidad para conectarse con el cable y usar su fuerza y su energía. Si mantienes esta idea en tu mente, podrás aplicar esta verdad con más facilidad en tu vida diaria. Uno de los mayores genios de la industria actual posee esa cualidad en grado supremo. Se ha dicho de él que su voluntad es fuerte, poderosa y casi irresistible. Cualquier cosa o persona que interfiera en su camino, con toda seguridad, será conquistada. Decía Buxton,
A medida que pasan los años, veo más claro que la gran diferencia entre los hombres, entre el débil y el poderoso, entre el grande y el insignificante, es la energía, la decisión invencible. Una vez han establecido su objetivo, para ellos es la victoria o la muerte. Esta cualidad logra cualquier cosa que pueda lograrse en este mundo, y no hay talento, circunstancia ni oportunidad que sin ella pueda convertir en hombre a una criatura de dos patas. En estas citas, la idea de insistencia y decisión se identifica con la voluntad. La voluntad debe ser fuerte y constante en relación a la tarea a cumplir, al igual que el cincel se apoya con fuerza contra el objeto que debe ser marcado. Pero la simple insistencia o decisión no realiza el trabajo. De nada servirá si no está presente la voluntad de cortar y cincelar. Como vemos, la voluntad tiene aquí un doble aspecto. En una fase de voluntad realiza el trabajo, mientras que en la otra fuerza a la mente a mantenerse frente al mismo. De este modo, en cierto sentido, la decisión y la insistencia son a la fuerza que hace el trabajo, como el cortante del cincel es a la mano firme que lo mantiene. Dijo Simpson, un deseo apasionado y una voluntad firme pueden lograr lo imposible, o lo que al débil y el tibio le parecería serlo. Y dijo Disraeli, tras mucho meditar he llegado a la convicción de que un ser humano con un propósito firme debe cumplirlo y que nada se resistirá a una voluntad que para lograr su meta arriesgue incluso su propia existencia. Por su parte, Foster dijo, es maravilloso cómo incluso las desgracias de la vida parecen inclinarse ante un espíritu que no se inclina ante ellas, disponiéndose a servir a un designio que en su primera apariencia amenazaba con frustrar. Es curioso ver cómo, ante un espíritu firme y decisivo, el espacio parece aclararse, dejando a la persona campo y libertad. Y Michel dice, la resolución es lo que manifiesta al hombre, no la decisión inmadura, no un propósito errante, sino una voluntad fuerte, infatigable, que derrumba las dificultades y los peligros. La voluntad hace de los hombres gigantes. De modo que conéctate al cable de la voluntad a fin de que puedas utilizar toda su energía.